Bona tarda a totes i a tots en una nova xerrada cineclubista, una nova edició d'aquesta sèrie que organitza la Federació Catalana de Cineclubs. Ja des de l'inici de la pandèmia vam apostar per aquest tipus de xerrades que ens permetien les tecnologies i una vegada la normalitat o la que anomenem normalitat torna, doncs hem decidit continuar una miqueta a contracorrent de les noves tendències que busquen que ens trobem de nou, però aquesta ens sembla que és una estratègia bona perquè ens permet comunicar-nos amb persones de les que no estem a prop i que tenim moltes coses per parlar i per aprendre. Aquesta és una activitat que organitza, que té el suport de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional i de l'Institut Català de les Empreses Culturals. N'hi ha tot un seguit de cineclubs que ens donen suport a través de les seves xarxes, com el Cineclub Diòptria de Figueres, el 39 Escalons Cinema Club de Manacor, Cineclub Les Valls d'Andorra, Cineclub Cinema del Diable de Martorell, el Cineclub Manresa, el Cineclub Acta Cambrils, el Cineclub Adler de Lloret de Mar, el Cineclub Barcelona Espai de Cinema i també a Bogotà el Cineclub Imagen Viajera. Avui tenim dues dones que portaran aquesta conversa. Us presento a la Mireia Iniesta, que és la vicepresidenta de la Federació Catalana de Cineclubs i també és membre del Cineclub 39 Escalons de Manacor a Mallorca. És crítica de cine, una persona molt que en sap molt i ens acompanya sovint en aquestes xerrades. Com estàs, Mireia? Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb tu i amb la Jara, desitjant començar. Doncs ja entrem amb la Jara. ¿Cómo estás, Jara? Bienvenida, bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Hicimos un primer ciclo con críticos, digamos, más... No sé cuál es la palabra, veteranos, con más trayectoria, ¿no? Y hablando también con Mireia dijimos, no, pues hagamos otra tanda, pero con críticos más jóvenes, a ver qué nos explican, a ver cuáles son las diferencias que podemos encontrar en las formas de escritura, en las metodologías. Y nada, pues te hicimos la invitación y tú pues muy amablemente nos aceptaste esta invitación. Entonces, nada, os voy a dejar ahora las dos. Les invito a todos los que nos vayan escuchando que pueden escribir por el chat de la página de Facebook si quieren hacer preguntas. Y nada, pues vamos a estar muy atentos a lo que nos vais a ir contando en este diálogo. Gracias, Julio. Gracias. Hola, Jara, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues un placer estar contigo. Julio ha dicho que eres una crítica joven. Y eres una crítica joven y excepcional, porque, Jara es, aparte de ser licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente es directora de la revista Caimán, Cuadernos de Cine, Casi Nada. Ha escrito y coordinado varios libros sobre cine español, La aritmética de la creación, entrevistas con productores del cine español contemporáneo, Medida de los tiempos, el cortometraje español en la década de 2000 y junto con Andrea Morán ha editado Femenino Plural y además es coautora, aparece como autora en muchos libros colectivos, en múltiples libros colectivos. El otro día, Jara, estuve hablando con Àngel Quintana, que es una persona muy conocedora esto es muy interesante porque es un gran conocedor de la historia cultural de las mujeres y entonces llegamos juntos a la conclusión, con mucha ayuda de Quintana, de que eres la segunda mujer en la historia de España en dirigir una revista de cine especializada. Que la primera fue Elisenda Nadal, que dirigió Fotogramas durante muchos años, y Quintana también me dio un dato muy bueno, que Mariluz Morales dirigió La Vanguardia durante unos meses del 36 al 37, o sea que todavía República, y que también ella era crítica de cine. Yo recuerdo también a Silvia Mistral, que era el seudónimo de aquella crítica de cine también. Así que estás en el podio con estas. Un orgullo, sí. La verdad es que, mira, no lo había pensado así, no te creas. Bueno, para nosotros es un gran acontecimiento
tenerte aquí por eso también, ¿no? Entonces, dime un poquito cómo ha sido tu recorrido hasta llegar a Caimán, es decir, qué sientes tú en el momento de voy a escribir el primer editorial de Caimán. Vale, bueno, antes de nada os quería agradecer muchísimo la invitación, me parece una iniciativa súper bonita y muy interesante, ¿no? También esto que es verdad que a partir del confinamiento empezamos a vernos mucho online y ahora se ha perdido y de pronto estaba aquí, ¿no? Conectada, recordando aquellos viejos tiempos, pero es verdad que es muy buena ocasión también para eso, para encontrarnos incluso estando en la distancia y esas cosas, así que nada, muy contenta de estar aquí, de poder hablar un poquito sobre cine y de reflexionar juntas. Yo, bueno, por contaros un poquito así también como biográficamente, ¿no? De dónde vengo, es verdad que llevo 15 años trabajando en Caimán, es la primera revista de cine en la que trabajé, o sea que en realidad como que mi trayectoria profesional es casi toda en la revista. Yo, como decías antes, estudié Historia del Arte, empecé a hacer el doctorado en Historia del Cine, porque en Historia del Arte había una asignatura troncal de Historia del Cine, pero es muy curioso porque en el departamento de Historia del Arte, el cine era como una asignatura menor y sobre todo los departamentos más tradicionales de medieval, renacimiento y tal, estaban un poco incluso en contra, por aquel entonces, y espero que hayan cambiado las cosas, un poco en contra de que el cine formara parte del currículum oficial, ¿no? Exacto, o sea, todavía todas esas barreras, ¿no? Que yo creo que hay que seguir peleando de entender el cine como un arte más. Pues sí. El caso es que el doctorado en Historia del Cine ni siquiera pertenecía al Departamento de Historia del Arte, sino al de Lingüística y Lenguas Modernas en la Autónoma de aquel entonces, que ya también es un doctorado que ha desaparecido. Pero, en fin, por cuestiones vitales lo dejé y me puse a trabajar como periodista, que fue casi por casualidad, bueno, pues porque un amigo me dijo, están buscando una redactora en Dominical, que era el suplemento de varios periódicos regionales, entre ellos el periódico de Cataluña y tal. Entonces, bueno, pues sobre la marcha aprendí esto del periodismo y de alguna manera me olvidé de aquello del cine. Pero cuando Carlos Heredero puso en marcha, por entonces, Cahiers du Cinema España, ¿no? Un poco también con el referente de la revista francesa, él buscaba a alguien que tuviera experiencia en redacción, o sea, un perfil más periodístico, pero, bueno, recuerdo que incluso hicimos una prueba allí con varios compañeros para ver, ¿no? Una especie casi como de oposición para la plaza. Madre mía. Sí, sí, pero para mí fue como una forma de cerrar el círculo, ¿no? Porque yo, pues eso, unía como mi experiencia en el periodismo, pero al mismo tiempo también recuperaba todo mi interés, que era más analítico, sobre todo, sobre la historia del cine y todo lo que había aprendido en el doctorado y en la universidad. Y mi experiencia como crítica realmente empieza ahí, porque, ¿no? Es muy bonito. Yo conozco muchos compañeros y compañeras que a lo mejor han soñado siempre con ser críticos, que lo han tenido muy claro, que para ellos, ¿no? Era como un sueño. Y es verdad que para mí ha sido más casi como algo encontrado, ¿no? No es algo que yo siempre soñase hacer, sino que he aprendido sobre la marcha cuando descubrí cuando lo descubrí de alguna manera, ¿no? Cuando empecé a trabajar. Así que, nada, pues para mí es muy bonito porque de alguna manera entré a la crítica a través del periodismo y del análisis o de los estudios más académicos, y creo que eso me ha permitido poco a poco ir entendiendo esta perspectiva más amplia, ¿no? Que la crítica también puede alimentarse del análisis y que también tiene mucho de periodismo, ¿no? Y yo creo que estas tres ramas que confluyeron pues me han ayudado a tener quizá una perspectiva amplia sobre lo que la crítica es. Bueno, y en esta línea de lo que estás comentando tú, ¿cómo enfocas tú la crítica desde tu posición? ¿Crees que tiene que tener también un valor divulgativo? ¿O estamos ahí encerrados en un microcosmos? ¿Cuál es tu vivencia? ¿Qué sensación tienes? A ver, claro, yo hablo desde una revista especializada, ¿no? Entiendo que nuestra labor como revista especializada no es tanto la divulgación, aunque también, y el problema quizá
es que en el panorama editorial, ¿no? De las revistas de cine en España, la divulgación no siempre se entiende con el rigor que yo creo que necesitaría, ¿no? O sea, sí, y es verdad que hay casi como una divulgación bien entendida, hay un cierto vacío en España quizá. Entonces, para mí, o sea, como máximos objetivos de responsabilidad, digamos, ¿no? Un poco ahí como responsable de la dirección de la revista, hay una parte que me gusta mucho pensar y es la de entender el cine como, y a lo mejor también precisamente por esto que decíamos, ¿no? De mi trayectoria también de formación como historiadora del arte, de entender el cine como algo que se inserta en la sociedad, ¿no? En la política, que hay algo que no podemos perder esa perspectiva, ¿no? Bueno, que para entender el cine también hay que entender otras expresiones artísticas, encontrar las conexiones con la música, con la literatura, ¿no? Con el arte pictórico, escultórico, arquitectónico incluso, no sé, siempre me parece muy importante entender que el cine forma parte de un sistema más grande, ¿no? Y no encerrado en sí mismo y solo, ¿no? Y en el que solo podamos hablar de cine, o sea, hablamos de cine para entender en realidad mejor el mundo en el que vivimos, ¿no? Las películas, para mí, entender y conectar con las películas tiene que ver también con esta conexión con el mundo que es muy amplia y que va eso de lo político a lo artístico pasando por lo social. Y es quizá... Sí, perdona. No, acaba, perdón. Que quizá ese es un mecanismo en el que más o menos creo que a lo mejor podemos evitar esto que decías tú, ¿no? De vivir en un micromundo nuestro de críticos que solo hablamos de lo que a nosotros nos interesa y no perder esa perspectiva más global, ¿no? ¿Cómo son tus experiencias cuando vas a presentar películas o vas a los centros cívicos? O sea, yo me enfocaba más en esta dirección. Y tienes que tener a un público, bueno, pues menos especializado delante. No son las personas que compran la revista. ¿Cómo lo afrontas esto? Bueno, para mí, o sea, esto forma parte de las actividades más reconfortantes y también más que más me enseñan, ¿no? Porque afortunadamente me invitan con cierta frecuencia a presentar coloquios, o sea, a presentar películas y después organizar coloquios posteriores a las proyecciones en centros culturales, eso, municipales, ¿no? Cuyo perfil de público efectivamente no es o no solo es el de los lectores de Caimán, porque hay también una parte del público que a lo mejor lee Caimán, pero hay otro que igual le pilla más de lejos y por ejemplo, justo este sábado me invitaron a presentar Diarios de Otsoga, la película de Morín Facendeiro y Miguel Gómez, y fue una experiencia realmente interesante en este sentido también de divulgación que decías, porque, bueno, aparte de que como a mitad de la película y como además va delimitada, o sea, va marcada por el paso de los días, ¿no? Pues en torno al día 13, hubo estampida de público, ¿no? Muchísima parte, pues una buena parte del público salió del cine. Y entonces, de repente me di cuenta, porque no había sido consciente mientras preparaba o mientras pensaba el coloquio, que realmente iba a poder resultar una película difícil, ¿no? Para según qué públicos. Y efectivamente, cuando terminó la película y empezamos el coloquio, lo primero que muchos de los espectadores y las espectadoras decían era que les había resultado una película aburridísima, que no habían entendido nada y que esto qué era, ¿no? Que esto no era cine, casi venían a decir. Y bueno, pues para mí es un reto muy bonito y también muy interesante y como decía antes, muy reconfortante poder de alguna manera tratar de, bueno, de explicar, de acercar, ¿no? Es eso, el sentido de esta película, que bueno, que al final estos espectadores salgan con algo positivo, ¿no? De haber hecho ese esfuerzo, empezando por reconocerles precisamente eso, ¿no? Yo les decía, es que el cine estamos acostumbrados a que sea entretenimiento y que lo sea en un único sentido, ¿no? Nos han enseñado que el cine entretiene de una determinada manera y el cine puede entretener de otras maneras y además no necesariamente tiene siempre por qué entretener, ¿no? Nos puede resultar difícil
una película, puede ser muy exigente para nosotros su visionado y puede que durante el proceso, ¿no?, mientras la estamos viendo, haya momentos en los que efectivamente nos sintamos aburridos o a lo mejor no entendamos nada, ¿no? Pero hay un poco como que superar esa idea de que el cine solo nos entretiene y ver detrás de ese aburrimiento o detrás de esa dificultad qué hay, ¿no? Y entonces uno de los espectadores dijo, bueno, entonces hemos pasado como a una segunda fase. Los que se han ido, ¿no?, los que han salido y no han terminado la película no lo han superado, pero nosotros hemos superado. Y me resultaba muy bonito que ellos mismos se lo contaran así, porque también creo que en parte irse formando como espectador tiene que ver con esto, ¿no?, con ir superando dificultades, ir enfrentándonos a películas cada vez más complejas, cada vez más difíciles, intentando desentrañar las capas profundas, ser, bueno, espectadores activos, ¿no? Y realmente al final acabar disfrutando cuando una película nos aporta, cuando nos aporta de verdad, ¿no? No solo cuando solo nos entretiene. Entonces, es que el valor, yo ya sé que en la crítica no es algo que quizás sea muy popular, pero yo creo muchísimo en la fuerza pedagógica del cine. Hay un texto precioso de Valdelomar cuando fue a las misiones pedagógicas que dice bueno, se fue a un pueblecito y proyectó una película por primera vez y hace una descripción preciosa de la reacción de los espectadores. Es una cosa que, vamos, se te pone la piel de gallina o sea, creo mucho en el valor de este tipo de actividades, ¿no? El cineclubismo está en esta línea también, ¿no? Hay espectadores, pues, que sencillamente aman el cine y no tienen las herramientas para explicarlo, ¿no? Claro. Y cuando eres capaz justo de hacer que, bueno, que alguien que en principio no estaba nada satisfecho con la película haya sacado algo positivo de ella, ¿no? Yo creo que al final, y la parte educativa, que tiene mucha relación con lo divulgativo, tiene una parte también como de despertar pasiones, yo creo, ¿no? O sea, de ser capaces de transmitir esa pasión que a nosotros, ¿no?, que a lo mejor eres capaz de ver y que el resto no, porque efectivamente les ha resultado aburrida, como en este caso la película, ¿no? Una película que a mí me fascina, que me mantiene, ¿no?, que me encanta, que creo que tiene mucho, pues ser capaz de transmitir esa pasión, yo creo que es algo muy difícil y al mismo tiempo muy enriquecedor, ¿no? En las dos direcciones, también para el que lo transmite. Jara, tú, bueno, has tenido una carrera fulgurante, pero eres una excepción, vamos a decirlo. El número de mujeres que escriben de cine es extraordinariamente bajo, o su visibilidad es extraordinariamente baja, porque yo también lo que he observado es que se arrancan proyectos donde se cuentan con mujeres y cuando este proyecto ya echa a volar y funciona, van desapareciendo y vas viendo pues que en las diferentes revistas pues aparece una mujer por número y 10 señores, ¿no? ¿Qué espacio debemos ocupar nosotras? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos darle la vuelta a esto? ¿Cómo lo ves tú? Yo tengo una visión muy negra del asunto. No sé cómo lo ves tú. Bueno, tú lo has conseguido, eres un referente. Tú como referente, ¿qué visión tienes de este tema? Pues, a ver, yo creo que estoy contigo en que efectivamente queda mucho por hacer, ¿no? Y todavía las cifras mandan y nos dibujan un panorama aún muy duro, eso es totalmente cierto. Lo que pasa que en estos 15 años, por ejemplo, que yo decía, ¿no?, contaba antes que llevo en la revista, he ido viendo como, por lo menos, o sea, en Caimán, pero también en otras revistas, poco a poco, ¿no?, de manera muy puntual y paulatina y muchísimo más lenta, por supuesto, de lo que nos gustaría, hemos ido generando que en realidad, pues lo que decíamos antes, el cine forma parte de una realidad más amplia, la cuarta ola feminista yo creo que ejerce también su influencia en este ámbito y aunque tendería a ser pesimista, pero en realidad prefiero mirarlo con un cierto optimismo y pensar que estamos en un camino, ¿no? Y que nos corresponde además a nosotras desde dentro pelearlo y ser muy conscientes de qué papel jugamos, en qué momento histórico estamos viviendo y
Y entonces, para mí eso, o sea, sí que en el primer editorial que escribí, bueno, yo creo que Caimán también, cuando Carlos la dirigía, ha ido dando pasos importantes en este terreno, pero es verdad que cuando llegué, ¿no?, a la redacción y me tocó escribir el primer editorial, quise de alguna manera también reflejar que esta era uno de mis objetivos, o por lo menos también de mis preocupaciones y como de las líneas que para mí era muy importante trabajar y que van en varias al menos en dos direcciones, ¿no? Porque por un lado creo que es efectivamente profundizar en la incorporación, ¿no?, definitiva de las mujeres, y esto es una cuestión de números, o sea, que escriban más mujeres hasta llegar a una equidad, o sea, eso es así, y yo hago consciente este esfuerzo, o sea, busco dónde están las mujeres críticas, porque hay que hacer ese esfuerzo, hay que buscarlas, llamarlas, contar con ellas, y además, o sea, no solo en números, sino también ser conscientes del peso específico que cada una de ellas ocupa y, por ejemplo, dentro de la revista, pues, qué tipo de textos se escriben, ¿no? O sea, que no se relegue tampoco a las mujeres o se piense que entonces se encargan de textos con menos peso o menos importancia, más pequeños, ¿no? O sea, tanto cantidad como cualidad y también cargos de responsabilidad, y en eso yo sí que me siento una afortunada, la verdad, y creo que es una cosa valiosa, que ¿no?, que soy muy consciente de ello y porque siempre pasa así, ¿no? O sea, los cargos de responsabilidad son los que toman las decisiones y asociado a eso va también que las mujeres tengan más o menos oportunidades y yo lo intento, ¿no?, fomentar. Y luego, por otra parte, creo que otra responsabilidad también tiene que ver con la incorporación de una perspectiva de género como herramienta metodológica y de análisis, ¿no? O sea, también nuestra responsabilidad tiene que ver con hacer un análisis crítico que introduzca precisamente, ¿no? O sea, que analice qué tipos de roles de género están funcionando en las historias, a través de qué tipo de planos se está retratando el cuerpo femenino, por ejemplo, ¿no? Bueno, de una manera crítica, prestar atención a todo eso y al mismo tiempo también ser conscientes de que de que es necesario hacer una revisión, de nuevo aquí lenta, paulatina, no precipitada, pero a largo plazo, una revisión de la historia del cine para ir restituyendo el lugar de las mujeres que en todos los ámbitos, no solo como cineastas, sino también como directoras de fotografía, como técnicas y también como críticas, como historiadoras, ¿no?, han ido ocupando en el universo del cine las mujeres. Y esto es al final como tener en la mente la idea de que hay que generar una nueva genealogía que restituya el valor y la posición de todas estas mujeres silenciadas hasta ahora. Así que, bueno, pues eso, muchas líneas, ¿no?, de trabajo, pero otra vez aquí también, no sé, como algo que yo sí creo que poco a poco va haciendo mella y que yo creo que sí que más o menos que ha llegado para quedarse, ¿no?, toda esta conciencia. A mí me preocupa que no, bueno, que pase la ola y que hay tanto reflujo con este asunto que me preocupa bastante. Creo que las directoras han ido teniendo más suerte que las críticas, ¿no? Hay toda una nueva generación de directoras jóvenes muy potentes. En Cataluña está muy viva, por ejemplo, y estas mujeres que pertenecerían a lo que Caimán dio en llamar el otro cine español, están sobresaliendo extraordinariamente. La revista La Talant, en uno de sus últimos números, creo de hecho el último, el 33, coordinada por nuestro compañero Aaron Rodríguez Serrano, abordaba a toda esta nueva generación de directoras. Me gustaría mucho que me dijeras cómo ves tú este fenómeno, si crees que es resultado también de la cuarta ola feminista o es multifactorial. Y me interesaría también que habláramos un poquito de las temáticas que abordan estas mujeres. Yo veo un exceso
de historias de maternidad. No sé cómo lo ves tú. Te he hecho demasiadas preguntas, quizás. Sí, bueno, yo voy respondiendo y si nos dejamos algo, pues lo recuperamos. Por un lado, o sea, con respecto a, sí que efectivamente creo que también hay varios factores que influyen en el hecho de que por fin efectivamente estén saliendo, ¿no?, cineastas mujeres y películas sobre todo que aunque forman parte de ese nuevo cine español, pero que están teniendo una difusión, ¿no? O sea, que no son películas pequeñitas o no tan pequeñitas como a lo mejor en otra época y que están teniendo, ¿no?, cierto éxito de público, premios en festivales internacionales, ¿no? O sea, porque es otra vez un poco la equivalencia que hablábamos antes para las críticas. No se trata solo de que haya más, que también, sino de qué lugar ocupan las películas que dirigen, ¿no? Y qué repercusión tienen. Entonces, bueno, yo creo que esto también, hay también factores que tienen que ver con una reivindicación que viene de lejos, con toda la influencia pues de las de los 90, ¿no?, de Isabel Coixet, de Bollaín, de Querejeta, ¿no?, todas ellas que crearon ahí un caldo de cultivo, que son como una primera generación de cineastas que se colocaron en un lugar, ¿no? Después es verdad que hay un cierto compromiso institucional y político a través de las ayudas del ICA, bueno, de todo, ¿no? Que han hecho también que todo esto se vaya favoreciendo. Creo que las asociaciones de mujeres... exacto, que además organizaron, ¿no?, que están todas ellas, Isabel Coixet y Gracia Querejeta son, todas estas cineastas fueron fundadoras, pero que han mantenido su actividad y que cada vez ha ido también teniendo más peso. Creo que también las universidades y las escuelas de cine, y en esto es verdad que Cataluña lo hace particularmente bien, o sea, que es verdad que hay ahí un muy buen funcionamiento coordinado, yo creo, entre las escuelas y las productoras, de manera que eso, las cineastas que se han formado, por ejemplo, en la SCAC, han encontrado más fácilmente, yo creo que en Madrid, la posibilidad de desarrollar sus trayectorias, y eso es un esfuerzo consciente, ¿no?, y por parte de las escuelas en Cataluña de generar todo este caldo de cultivo. No sé, son múltiples factores, ¿no? Pero yo creo que es muy bonito también poder entenderlo casi como un proceso de retroalimentación. En Valladolid organizamos la revista unos encuentros de mujeres y ahora no recuerdo si fue hace 2 o 3 años, invitamos a cineastas, porque cada año se dedica a una sección, a un sector profesional distinto, no vinieron las productoras, directores de foto, bueno, pero el año que estuvieron allí las cineastas, ellas decían que al encontrarse de alguna manera como casi solas, ¿no?, al final unas se consideraban referentes de las otras. Muchas de ellas eran amigas y colaboraban las unas en los proyectos de las otras, ¿no? Pues eso, Carla Simón, Marcol, Elena Trapé, Nelly Reguera, Elena Martín, Judith Colel, Roser Aguilar, o sea, era muy bonito ver como todas ellas al final son amigas o más o menos amigas, están totalmente al día las unas de las otras de los trabajos que están haciendo, colaboran entre ellas, entonces, bueno, pues me parece muy interesante también ver este proceso como de retroalimentación, ¿no? Y como se dice muchas veces la importancia de los referentes, o sea, si no vemos a alguien que, ¿no?, alguna mujer que ejerce como directora, a lo mejor no, las nuevas generaciones tampoco se sienten cómodas con ese papel o no se animan a dirigir. Y bueno, pues es eso, un proceso que además se ha ido consolidando y yo creo que este año es un año que yo creo que marca un punto de inflexión, sobre todo con el premio en Berlín de Alcarràs, de Carla Simón, pero también la selección de 5 lobitos en el propio, ¿no?, en otra sección de Berlín, la película de Alauda de Azúa.
El agua, de Elena López Riera, que pasó por la quincena de realizadores de Cannes. La maternal, de Pilar Palomero, que se estrena en el Festival de San Sebastián. O sea, lo que decíamos antes, de nuevo, ya no solo hablamos de números, ¿no? Ya son muchas, pero es que además sus películas están adquiriendo un reconocimiento y un peso, también gracias a los festivales internacionales, que parece increíble, pero es una novedad. O sea, que todavía no, que poder pensar, ostras, debería haber pasado antes, pero no, pero está pasando ahora, ¿no? Entonces, bueno, y se me ha quedado lo de los temas, que si quieres lo hablamos. No, lo hablamos un momentito, sí. Me da la sensación, pasa un poco en general, pero en el otro cine español hecho por mujeres me da la sensación de que pasa todavía más. Bueno, hace unos años que cayó yo creo que casi el último tabú, que es el tabú de la maternidad, y empezaron a aparecer muchos testimonios de madres arrepentidas o que decían que, bueno, que si lo hubieran sabido no hubieran tenido a sus hijos. Creo que la sociedad es algo que no puede resistir. El patriarcado no está preparado para ese tipo de manifestaciones y me da la sensación de que el cine se revela y hace muchísimas películas relacionadas con la maternidad, poniendo a madres heroicas como Martín Cuenca, o La culpa. A mí La culpa, con todo el respeto, Culpa me aterroriza, de Iván Cormenzana. O sea, son unas películas que me hieren profundamente. Pero luego también está, por supuesto, en otra línea, La maternal, Cinco lobitos, Amá, todas estas películas. Pero bueno, sean como sean las aproximaciones, ya sean aproximaciones como las de Pilar Palomero, más realistas, más abiertas, más progres o más conservadoras, es un tema que tiene un peso brutal. O sea, ¿cuándo vamos a dejar de hablar de eso? Porque recuerdo estar en el Festival de Sitges ahora y se hizo una mesa redonda con directoras y con escritoras que hablaban y la Mónica García Masagué, que es la número 2 de Sitges, la directora de la fundación, decía, es que nos llegan muchos proyectos al lab, ¿sabes? El laboratorio que dice, y el 90% son de maternidad, o sea, son chicas que quieren hablar acerca de la maternidad. Entonces, ¿este fenómeno se debe a que es algo que les apetece o a que quieren que les produzcan las películas y se tiran por temas femeninos? ¿O a qué se debe esto? Porque a mí es una cosa que yo lo veo en todas partes. Incluso más allá del cine español, incluso en el fantástico, todo a la vez en todas partes. Esta película al final habla de un gran conflicto entre una madre y una hija. Y dices, es que es transversal a todos los géneros. Y eso a mí me genera un impacto, porque además reconozco que como yo no he sido madre, entonces no tengo la misma empatía seguramente que otras mujeres, ¿no? Pero a mí me hastía muchísimo. Aunque sean buenas pelis, porque muchas lo son, ¿eh? Claro, no, yo creo que es muy interesante esta perspectiva, o sea, ser capaces también de ser críticos, ¿no? en esto. Y a mí me parece que aquí hay, o sea, es una reflexión que yo también, bueno, y también con otras compañeras críticas llevamos como tratando de responder desde hace relativamente poco, bueno, pues sobre todo por eso, ¿no? Porque tienes razón que entre la maternal, incluso El agua de Elena López Riera o Cinco lobitos, hay también ahí una relación temática que las vincula de una manera muy evidente, y no sé si voy a saber responder hoy porque creo que merece de verdad una casi como una investigación en profundidad, empezando por preguntarles a ellas mismas, ¿no? Pero sí se me ocurren dos ideas. O sea, por un lado es verdad que
que cuando, o sea, que si entendemos que es como un primer momento en el que las mujeres se sientan a escribir, ¿no? Y a decidir qué quiero contar, muchas veces, y esto sí que lo he hablado con algunas de ellas, ¿no? Ellas dicen, bueno, empiezo a hablar empiezo hablando por cosas que me preocupan a mí y que forman parte de mi propia vida y que en las que me siento segura porque estoy hablando de cosas que ¿no? que siento de cerca, y por lo tanto la intimidad, ¿no? Esa parte de conexión con lo maternal y todo eso parece como que surge de manera natural en ese primer momento, ¿no? Que como de eso, de ponernos a escribir. Pero luego creo que has dado tú en la clave de los laboratorios, ¿no? Cuando hablabas del laboratorio de Sitges, porque efectivamente creo que hay una cierta uniformización que tiene que ver precisamente con lo que se espera de, ¿no? Y que este sistema de producción y desarrollo de guiones a través de los laboratorios, ya casi no hay festival que no tenga un laboratorio, ¿no? Hace que al final se hagan las películas o que de alguna manera se busque responder a lo que se espera, ¿no? ¿Qué tipo de películas buscan los festivales? ¿Qué tipo de películas de mujeres buscan los festivales? Y de qué manera a través de todos estos distintos laboratorios se van trabajando esos guiones, porque es cierto que al final no hay demasiadas coincidencias y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el propio proceso creativo que pasa por muchos analistas de guión, ¿no? Que forman parte de estos laboratorios y que yo creo que de alguna manera marcan un cierto sello de calidad de manera errónea y que lleva justo a eso, a una uniformización que no es positiva, que no es positiva en general y que yo creo que también se puede incluso percibir en las películas dirigidas por hombres también en algunos rasgos, ¿no? Pero que quizá de manera más evidente en las que están dirigidas por mujeres y creo que efectivamente es algo que sobre lo que hay que profundizar y reflexionar bien, porque puede ser contraproducente, ¿no? O sea, yo creo que al final sí. Claro. ¿No? O sea, es que a mí lo que me molesta también es que se nos encasille, ¿no? Como críticas, como directoras o como lo que sea, ¿no? Y que te den tu cuotita temática y que solo puedas hablar de eso. Me parece un poco duro, ¿no? Claro, habría que ver qué proyectos se quedan fuera, por qué motivos se quedan fuera, ¿no? Y eso, y pelear porque eso no se generalice, ¿no? Entender que bueno, que es verdad, o sea, para mí es positivo que se hable de maternidad desde un punto de vista femenino y con toda la complejidad que la maternidad, por ejemplo, implica, ¿no? Pero bueno, que hay muchos otros temas que hay, ¿no? Y que bueno, pues que hay que un poco pasar página quizás, ¿no? Creo que un poco sí. Julio. Bueno, era para deciros pues que nos saludan de un poquito de los lugares donde nos están escuchando, desde Lloret de Mar, desde Ciudad de México, Bogotá, desde Vic, desde Vilafranca del Penedès, desde Barcelona. Hay como un par de preguntas. Una, la voy a poner aquí porque las puedo poner, que es de nuestro compañero Joan Moret, que es del Cineclub Atler de Lloret de Mar, que explica algo que es interesante con las revistas, ¿no? Que es que uno es verdad que empieza siempre leyendo actualidad cinematográfica, ¿no? Los estrenos, las críticas, las noticias, y luego va haciendo ese salto hacia las entrevistas y los contenidos con más profundidad, ¿no? De aquellas que yo creo que eso es ya clave cuando tú te guardas la revista, ¿no? Que es lo que dice él, ¿no? Que cuando te guardas la revista y ya hay algo más, algo ha pasado en tu vida que tiene que ver con esa construcción de la cinefilia, ¿no? Tenemos también otro comentario de Pep Álvarez, que tiene que ver un poquito con lo de la apreciación que estabais hablando ya hace un rato, ¿no? Él dice que creo que es, bueno, habría que preguntarle a ver cómo en ese contexto dice, cuando un miembro de un jurado le tiene que pedir a un autor qué es lo que ha querido decir con su película, pues no me parece de cajón que sea esa película la ganadora del festival, por ejemplo, ¿no? Y eso pasa. Dice, yo creo que una película te llega o no, o te entretiene o no, lo demás es un poco pedante.
Ese tema de la pedantería también es algo interesante, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de crítica especializada, ¿no? Que no sé cómo se trabaja, cómo se interioriza desde la profesión, desde la crítica, ¿no? Saco a colación las cartas de Rilke a un joven poeta, en el que Rilke le dice que no escucha la crítica, ¿no? Que ha de vivir su arte desde dentro, ¿no? Y dice que también que la obra de arte, en nuestro caso la obra cinematográfica, es inefable, ¿no? Que las palabras no le afectan. Sin embargo, la crítica de cine pues, se construye a través de ese lenguaje, de esa palabra, que evidentemente no modifica la película, ¿no? Pues por eso es inefable, pero sí interviene también en esos procesos de la formación de la cinefilia. Y ahora, cuando estabais hablando de los labs, pues me preguntaba también si no ejerce un poco también ese formateo del que Jaras también estaba hablando, ¿no? Es decir, si la crítica enfoca, ¿no?, sobre algo, es que eso modifica a los autores, es decir, los autores dicen, uy, hay que ir por aquí porque esta es la tendencia, es decir, no sé si estarían un poco en esa misma línea, ¿no? Entonces, bueno, os dejo ahí un poquito esos saludos, esos comentarios y os dejo si queréis como también si queréis comentar esto último que he dicho y ya para que continuéis con esa segunda parte. Muchas gracias. Gracias, Julio. Pues Jara, adelante. Bueno, muchas cosas, se me ocurrían a propósito de los comentarios. Muchas gracias por todos ellos. A ver, con respecto a esto del crítico y de la... o sea, yo creo, bueno, por lo menos para mí, yo soy consciente de que la crítica al final tiene una influencia muy pequeña, ¿no? Y que su mayor sentido, o sea, muy, muy pequeña con respecto a lo que hablaba de poder hacer que un cineasta se plantee su película o su propio estilo, ¿no? Bueno, yo creo que hay veces que sí que se establece un debate o se puede establecer un debate constructivo entre la crítica y la creación, pero bueno, no, yo creo que la crítica al final, para mí, su objetivo en este sentido también divulgativo y no pedante del que hablábamos antes, y que creo que es cuando realmente te guardas la revista, ¿no? Y eso que es superar esta idea de la reseña, ¿no? De hablar solamente de las películas y de hacer críticas aisladas, ¿no? O sea, se estrena una película y hacemos una crítica, se estrena otra y hacemos una crítica, y parece como que, bueno, pues fueran películas que aparecen en el mundo y que están desconectadas, ¿no? Y yo creo que una de las funciones más bonitas de la crítica es cuando es capaz de establecer las conexiones que las relacionan, ¿no? Pues esto que estábamos hablando con respecto al cine de mujeres, pues qué temáticas comunes de pronto podemos identificar, qué rasgos también estéticos o formales pueden hacer que de pronto veamos también, ¿no?, un camino o un territorio por el que determinados cineastas están avanzando para profundizar, ¿no?, para experimentar. Es algo que explico a veces en las clases de crítica de la ECAM, que es como la figura del crítico como cartógrafo, ¿no?, como que establece mapas en los que encontrar cada película, ¿no? No se trata solo de hacer la crítica de la película, sino de entender con qué otras películas dialoga, de dónde viene, y eso también me parece muy interesante, ¿no? Y muy importante que el crítico tenga esa formación histórica y sea capaz de traer el cine del presente para relacionarlo con lo que se hace ahora, ¿no? Y de establecer esas conexiones que son historiográficas, pero que también son geográficas, ¿no? O sea, en qué contexto geográfico se genera, en qué contexto industrial aparece cada película y en ese sentido cómo dialoga con sus coetáneas. Un poco creo que esa es la parte para mí realmente más exigente y más enriquecedora de la crítica, ¿no? Ser capaces de establecer estas coordenadas, estos mapas que guíen y que nos organicen un poco, ¿no? Todo, y creo que funciona también en la crítica literaria, ¿no? Entender que las obras no surgen de la nada, que siempre, ¿no?, hay eso, unas influencias, unas citas, unas referencias que nos ayudan a entenderlo conectado, ¿no? Pues me viene súper bien esto que me dices, porque quería preguntarte por
por el cine clásico o el cine del pasado. Bueno, cada vez es más difícil conectar con él. Personas como nosotras, pues sí, porque buscamos, ¿no? Es lo que decías tú de la cartografía, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el joven cinéfilo o la joven cinéfila lo tiene como muchísimo más difícil, ¿no? El otro día yo hice un experimento, entré en Netflix con mi compañero y tal, estuvimos buscando y hay alguna película clásica, pero es realmente difícil llegar a ellas. Desde tu posición, ¿las revistas especializadas tienen que recuperar ese cine del pasado? ¿Qué podéis hacer? ¿Qué se puede hacer para traerlo? Porque además, a ver, a poco que te pongas a investigar, existe una gran influencia en el cine actual de esas películas y de ese cine. Ya no, o sea, cuando hablamos del pasado, pues ya no es solo hablar del cine de los orígenes o del clásico, es que están los 50, los 60, están los 70, está todo ese cine que sin ese cine no entenderíamos las películas que vemos ahora, ¿no? ¿Cuál es vuestra responsabilidad como revista ante esta tarea? Pues, a ver, yo creo que por un lado efectivamente está la de ser capaces de, bueno, de atraer a un público joven, quizá más joven, ¿no? Como que no pueda en un principio, o sea, que parezca más difícil, que se sienta atraído en un primer momento por este cine del pasado. Pero además yo creo que es muy importante entender, por un lado, que ese cine que, como tú decías, ¿no? Ese cine del pasado es el que nos ayuda a entender mejor el cine del presente y, por ejemplo, no apabullarnos, ¿no? Porque he leído algunas críticas por hablar de una película polémica de ahora, ¿no? Por ejemplo, Blonde, la película de Andrew Dominic, claro. Sí, ha generado un tsunami. Exacto, pero hay críticos y críticas, por supuesto, creo que también más jóvenes, ¿no? Que de pronto se han visto como apabullados por toda la propuesta estética, ¿no? Y en el fondo es una propuesta estética que bebe de, ¿no? Que es un pastiche, que es una obra de estas que se decía antes, ¿no? Que a lo mejor eso, que bebe de un montón de referencias, que en el fondo no está aportando nada realmente nuevo o muy poco realmente nuevo, ¿no? Y que por lo tanto su valor, si es que lo tiene, no puede estar ahí. Pero para entender que su valor no está ahí, hay efectivamente que haber visto, conocer y entender todo el cine anterior del que esta película bebe, ¿no? Es como para, como críticos y como espectadores, no sentirnos deslumbrados de pronto por algo que pueda parecernos nuevo, es necesario conocerlo del pasado. Pero también creo que es muy interesante mirar hacia el pasado otra vez como con una mirada crítica y también contemporánea. O sea, podemos, y en esto es también una tarea difícil y delicada, ¿no? Por ejemplo, cómo revisar películas que moralmente hoy nos resultan reprobables, pero que la historia del cine ha colocado en un lugar destacado, ¿no? Es revisar el canon, revisar ¿no? lo que la crítica ha ido construyendo para actualizarlo. Y en esto yo creo que hay que ser muy prudentes y entender que para destruir algo hay que reconocer su valor, ¿no? Y partir de eso, pero bueno, pues eso, ir actualizando todas esas miradas que se han ido elaborando y asentando sobre el cine del pasado. Y creo que es una tarea súper apasionante, aunque con muy poco muy poco éxito en el fondo. O sea, que parece que ahí también hay que hacer mucho trabajo de divulgación para, pues eso, por ejemplo, para los estudiantes, animarles a que se acerquen a esas películas, ¿no? Yo recuerdo que bueno, por ejemplo, pues en las clases de la ECAM hay siempre un ejercicio que marcamos que es revisión de un clásico, pero eso, pensando en escribir un texto desde nuestra mirada de hoy, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso que, por ejemplo, aplicamos la perspectiva de género a determinadas películas y de pronto a lo mejor nos resulta difícil, ¿no? Entender de qué manera funciona, hay que contextualizar, no sé, me parece que es un trabajo complejo, pero muy, muy, muy necesario. El peligro aquí, sí, estoy de acuerdo contigo, es que a veces cuando usamos las herramientas actuales,
se cae mucho en la tentación, y a mí también me ha pasado esto, ¿eh? Yo tengo que hacer un ejercicio también a veces, ¿no? De caer en la cultura de la cancelación. Y esto Claro, es muy peligroso y no puede ser. sí. Entonces, hay que hacer entender también que los productos culturales tienes que apreciarlos en su contexto y entender que ahora tenemos unas herramientas y una cultura que antes no existían, y me parece que esa tarea sí que es como muy ardua, ¿no? Sí, vamos, o sea, totalmente de acuerdo contigo en que hay que evitar a toda costa caer en esta cultura de la cancelación fácil, pero que pasa precisamente por un poco esto, ¿no? Lo que para mí es importante es eso, conocer el contexto y entender el valor artístico, historiográfico, incluso cuando las películas no son incómodas porque moralmente no compartimos su punto de vista, ¿no? Pero entender que lo incorrecto o lo moralmente deprobable también puede ser arte, ¿no? Y entonces, claro, es muy difícil, pero muy necesario al mismo tiempo, ¿no? Confrontarnos a toda esta reflexión, ¿no? Es así. Y hablando de este cine del pasado, ¿qué es para ti un cinéfilo o una cinéfila? ¿Qué es para ti la cinefilia? Para los cineclubs el concepto de cinefilia es esencial, está en nuestro ADN. Siempre empiezo las entrevistas por ahí. Hoy he hecho una excepción contigo, pero ¿qué es para ti la cinefilia? Pues me parece muy interesante y de hecho creo que hay todavía, es que hace poco, se me ha olvidado, lo iba a traer para enseñároslo, un cómic que se llama Cinéfilo, que habla sobre este estereotipo, ¿no? Arquetipo de cinéfilo de filmoteca, como hombre heterosexual, asocial, incluso con poca higiene, ¿no? Que de salir de la sala de cine. Es que y creo que por todo esto que venimos hablando también, incluso de la presencia de las mujeres y tal, es necesario terminar con esa visión estereotipada del cinéfilo y yo creo que es muy bonito poder recuperar esa idea original con la que surge en los años 20, ¿no? Pues eso de Jan Epstein o Dulac, que en realidad defendían la cinefilia como un amor y una implicación, ¿no? Entre vital y profunda y estética con el cine, ¿no? Entonces, yo desde luego lo siento así, o sea, en ese concepto de cinefilia sí me siento identificada y sí ¿no? Y sí me gusta y sí comparto, porque, claro, el riesgo de ya solo la propia palabra cinefilia es la de caer en como críticos, ¿no? Ya no tanto como espectadores, pero por lo menos yo como crítica, el riesgo es caer en entender nuestra pasión por el cine como algo subjetivo. Y para mí es muy importante que la crítica huya de la pura subjetividad, ¿no? O esa crítica del gusto en la que solo importa si al crítico, ¿no? le ha gustado, le ha maravillado o ha odiado la película. Para mí la crítica no va de eso para nada. O sea, ¿no? La crítica debe ser útil para un espectador que disfrute viendo la película y también para quien no la disfrute, ¿no? Un poco lo que hablábamos con Diarios de Otsoga. No sé, que los comentarios, o sea, que la mirada crítica hacia la película intente de verdad entender, profundizar en el sentido, ser, ¿no? enriquecedora para el lector porque le ayuda a conectar con la película independientemente de si apasiona o no la película al crítico, ¿no? Y entonces, como hay algo de esto, de este concepto en la idea de cinefilia, yo reconozco que siempre he tenido como un poco de cuidado, igual también son prejuicios, ¿no? No me he sentido fácilmente identificada con el concepto de cinefilia por todo esto. Pero aún así hay una parte que entiendo como muy valiosa también, ¿no? Ahora me has recordado que a mí me encanta el libro de Vicente Monroy, Contra la cinefilia, ¿no? Que además, si no recuerdo mal, hay una cita al principio, ahora que has dicho esto de la higiene y tal, que reza:
le olía el aliento, como a todos los cinéfilos. Bueno, algo así. A ver, ¿se puede desde la crítica ir contra la crítica o darle una vuelta o corromperla de alguna forma? Estoy pensando un poco en el libro de Carlos Losilla, de Ambulaciones. No sé si has tenido ocasión de leerlo, que era, bueno, pues es una manera de ser cinéfilo desde una posición un poco punky, ¿no? Desestructurando un poco los textos, fragmentando un poco los recuerdos y tal. Yo, ahora que estamos hablando de fragmentación y de cinefilia, te tengo que preguntar por Godard. Porque claro, ahora escuchándote me acordaba de las Histoires du Cinéma, ¿no? Toda esa colección de imágenes. A ver, ¿qué hemos perdido? ¿Qué va a pasar? Nos hemos quedado huérfanos. Que este señor que se adelantó 3 siglos a su tiempo. ¿Ahora qué? Pues mira, ahora pues un bonito, o sea, la posibilidad de pensar que a lo mejor estamos frente a un punto de inflexión, ¿no? O sea, después de Godard, efectivamente, la pregunta es, ¿y ahora qué? Yo no la puedo responder, ¿no? Pero solo pienso que, además, no sé, para nosotros, por ejemplo, ¿no? Que venimos del Cahiers francés, para, ¿no? Una revista para... Claro. Sí, claro, sí. que para nosotros es como el origen de todo, de alguna manera, ¿no? Y había una cita muy bonita de Hoverman, que cuando murió Godard, que decía, Godard no hace cine, Godard es el cine, ¿no? Entonces, bueno, pues claro. como, no, eso, lo que tú decías, o sea, un cineasta que ha roto con todo, que es un poco como Picasso, el que ha... Claro. En una vida ha roto con lo que él mismo ha generado para volver a reformularlo y de nuevo volver a reinventarse, ¿no? Y yo creo que lo cambia todo o no cambia nada, ¿no? También fue muy bonito, yo creo, por lo menos nosotros dedicamos un especial cuando murió Godard en la revista, en el que había un cierto juego simbólico, ¿no? Con la posibilidad de que en realidad Godard no muere porque ha muerto y resucitado muchas veces, ¿no? Porque también su suicidio puede ser casi entendido como parte de su propia obra y porque en realidad es un cineasta cuya, ¿no? Arco de influencia, la ramificación de todo lo que él ha supuesto para la creación y para la reflexión cinematográfica es tan amplia que yo creo que no somos capaces casi ni de ver hasta dónde llega ni dónde acaba, ¿no? Entonces, bueno, simplemente ha desaparecido, se puede entender como un punto de inflexión, pero creo que en el fondo su sombra sigue siendo muy, 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 muy alargada. Desde luego, eso, es bonito poder pensar, pero ahora mismo no, o sea, poder reflexionar dentro de unos años qué ha supuesto de verdad la muerte de Godard, ¿no? Y volver a, hacer esta como revisión historiográfica a partir de este punto. Pero claro, a día de hoy solamente podemos sentir esa especie como de orfandad, ¿no? Es pronto para... Claro. Para pensar. Mariano Ginás le escribió un texto muy bonito y a mí lo que me quedó, la idea que me quedó más que nada era demasiado moderno como para poderlo entender, ¿no? Claro. Y quizá todavía no, o sea, la sensación que me queda a mí es que a lo mejor todavía no lo hemos entendido bien. Todavía habrá muchos cineastas que vuelvan a él, claro. que a partir de, ¿no? de volver a ver sus películas o de volver a leer sus textos o de pronto sientan otra nueva influencia y el cine siga avanzando gracias a todo el legado de su obra, ¿no? Yo sí creo que todavía queda mucha influencia por ejercer, aunque no esté, aunque ya no esté, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Godard era profundamente político. El otro día tuve ocasión en la alternativa de ver un documental que pasaban de él. Como Godard como persona, que yo lo desconocía, o sea, conocía al personaje, pero al Godard persona, pues no lo conocía tanto, ¿no? Me impresionó mucho el compromiso político tan importante
él dice que él no hacía cine político, que hacía cine políticamente, ¿no? E incluso me impresiona cómo se dejó disolver por el grupo de Chigabertov, ¿no? Entonces, en este sentido, quizás sea un poco caprichosa mi reflexión, pero no puedo evitar pensar en la guerra de Ucrania, no puedo evitar pensar en esa escalada bélica, en la amenaza nuclear, en el ascenso de la ultraderecha en Europa, en el cambio climático, etcétera. ¿Cómo puede influir, cómo influyen estas cosas que tú un poquito las has mencionado al principio en la creación y en la representación? ¿Qué hace el cine y qué hacen las revistas especializadas ante algo tan tremendo? Pues, bueno, tiene que ver con eso que hablábamos al principio, ¿no? De entender que el cine, claro, y que Godard efectivamente lo entendió y lo expresó muy bien, ¿no? Que el cine es política, ¿no? Y es político. Y entonces no nos podemos desentender de eso. Y bueno, hace falta pelearse con la complejidad que todo ello implica, ¿no? Con respecto a la guerra de Ucrania, por ejemplo, en realidad la reflexión de nuevo aquí puede ir en varios sentidos, ¿no? Porque por un lado no solamente es lo cinematográfico, sino lo audiovisual en general, ¿no? De qué manera las imágenes nos construyen el relato de la guerra, ¿no? Y recibimos a través de las imágenes lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, es también ser capaces de reflexionar sobre eso, sobre la manera en la que las imágenes generan y reflexionan sobre esa en realidad y qué papel juegan, ¿no? Por ejemplo, eso, en la guerra en la de Ucrania y en las últimas, ¿no? Entender también cómo de pronto vivimos, recibimos las imágenes en directo y además cada vez de una manera más bueno, más desarrollada, ¿no? Porque, pues eso, Internet, eran Google, las cámaras de Google que de pronto en Ucrania nos han enseñado, ¿no? Cómo han sucedido los acontecimientos casi en directo, ¿no? Como si, eso, casi como si fueran huellas policiales, ¿no? O herramientas para una investigación, no sé, todo eso me parece que hay ahí una reflexión muy, muy, muy profunda y muy interesante con respecto a eso, al papel de las imágenes que transmiten y reproducen la guerra. Luego, nosotros, cuando se inició la guerra, contactamos con algunos cineastas ucranianos y de alguna manera convertimos algunas de las páginas de la revista en una especie de carta blanca para que ellos las utilizasen de la manera que quisieran, ¿no? Y en esto también creo que es otra manera, ¿no? De entender cómo la cultura forma parte también puede ser entendida casi como un tercer frente de la guerra, ¿no? La cultura puede ser muy poderosa también a la hora de ejercer una presión y una influencia en torno a eso. Así que, bueno, no sé, nosotros desde luego con respecto a esto, pues también hicimos, por ejemplo, un repaso historiográfico de las películas que se habían dirigido, por ejemplo, en Ucrania, hablando de la guerra de Crimea en 2014 y la manera en la que el cine ya nos había contado todo esto, ¿no? Que no habíamos escuchado y que parecía que de pronto nos llegaba de nuevas, pero cómo el cine también da testimonio, ¿no? Y de ciertas realidades e incluso nos da información y nos avisa de por dónde va el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, muchas líneas distintas dentro de las que el cine y lo político se relacionan y en los conflictos bélicos, como todo esto, bueno, pues se estalla por los aires, nunca mejor dicho, ¿no? Pero, bueno... Bueno, antes de que empecemos quizás el último bloque, ¿no? Os quiero decir pues que eso, que hay
más gente que se ha ido uniendo, desde la Montse Tournés, que es una compañera de Sant Andreu de la Barca del Cineclub El Casino, la Ana Lati, que es del Cineclub del Diable de Martorell, Xavier Cairó, que también es del Cineclub Dioptria de Figueras, dice que el fenómeno de las mujeres cineastas dice que llegó para quedarse, ¿no? Que no es un hecho aislado. Dice que en unas estadísticas que la Federación Catalana de Cineclub realiza cada año, ¿no? sobre qué pasa en los cineclubes, en los cineclubes federados, dice que descubrieron, porque no lo habían hecho expresamente, que la mitad de las películas que programaron durante el 2021 habían sido realizadas por mujeres, y que eso le parece que es un síntoma claro de que eso ya llegó para quedarse, que no es una anécdota, ¿no? El Joan Francesc Fitó, que nos saluda desde Igualada, Amable Palacios desde Ibiza, y el Joan Moret hace un comentario que dice que a propósito de cuando Jara habla de Callés, dice: me ha sorprendido el rediseño de la cubierta, de la portada de Caimán, que se ha ido hacia Positif. Tan lejos, tan cerca, dice. Ahí ahora Jara nos comenta si hay algo de eso. Y también saludos de Alarce El Arce, que es una compañera que está ahora actualmente en Mar del Plata, Argentina. Entonces os dejo ahí con esa preguntita de Joan Moret sobre la portada, y si queréis iniciamos como el último bloque, Mireia, si te parece, para que tengamos ahí como 10-15 minutos de final. Vale. Sí, bueno, nada, pues que quizás pueda ser anecdótico, pero es verdad que es muy bonito pensar como al final, bueno, pues eso, Callés, Positif, Caimán dirigido por, al final es tener competencia bien entendida y en un terreno estrictamente cultural, ¿no? Es siempre muy positivo y enriquecedor, porque pues eso, nos retroalimentamos y a veces hasta nos asimilamos referencias e incluso estéticas los unos de los otros casi de manera inconsciente. No sé si en el caso de Callers ha sido el caso, ¿no? Si ha sido inconsciente o no, pero bueno, muy, muy interesante el comentario. Pues Jara, yo te tengo que preguntar por las series. ¿Tú qué opinas de la frase "las series son el nuevo cine"? Y al hilo de esto, me interesaría que me hablaras un poquito de Euforia, del fenómeno Euforia, de la generación Z, porque es que vosotros prestasteis, y vosotras, mucha atención a esta serie. Entonces, dos preguntas. ¿Las series son el nuevo cine y qué ha representado Euforia en el panorama actual, que hay muchísimo, o sea, es que hay muchísima oferta? ¿Por qué Caimán se fija en esa serie y no en otras? Vale, pues hay una trampa en la afirmación de que las series son el nuevo cine. Porque yo entiendo que no hace falta seguir estableciendo esa división, ¿no? Como si lo uno fuera en contra de lo otro o si uno fuera mejor que, ¿no? Esta batalla entre series y cine, los que defienden el cine y los que defienden la serie, para mí anda ya un poco desactualizada y no sé, creo que sería mucho más enriquecedor superarla. Nosotros en la revista lo intentamos al menos, ¿no? Entender cómo es igual que el formato sea serial o que no, ¿no? Las duraciones además ya también, ¿no? ¿Cuántos largos hay que duran 3 horas y miniseries que tienen exactamente la misma duración aunque la estructura sea distinta? La flor de Ginás que dura Exacto, o sea que bueno, podríamos poner miles de ejemplos en un sentido y en el otro, ¿no? De productos que al final, ¿qué más da, ¿no? ¿Cómo lo etiquetemos? Si lo que importa es lo que realmente aportan. Yo creo que, ¿no? La clásica crítica de que las series no tienen puesta en escena, creo que ya ha sido rebatida por delante y por detrás, o sea que no, yo creo que ya eso, pues que de alguna manera no hace falta establecer eso, pero lo que sí creo es que efectivamente las series, y con esto conecta con Euforia, tienen una capacidad para despertar el interés de los nuevos espectadores, de los espectadores más jóvenes, que es
algo que no se puede pasar por alto, que nosotros desde luego no podemos pasar por alto, ¿no? O sea, y de ahí un poco el gran angular que dedicamos a Euphoria, que era para nosotros como revista en nuestra trayectoria una especie de salto al vacío, ¿no? Porque de alguna manera había esa discusión, ¿no?, en torno al valor cinematográfico de la serie. Y al mismo tiempo también la reflexión de tener que hacer frente, ¿no? O sea, si efectivamente Euphoria es una serie que conecta de una manera tan poderosa con un determinado público, nosotros como críticos tenemos la responsabilidad también de preguntarnos cuáles son los motivos por los que este se produce, ¿no? Y tratar de hacer, como siempre, un análisis, ¿no?, que a lo mejor se acerca a otras metodologías, tipo, ¿no?, los estudios culturales, pero que también tienen para mí mucho valor, ¿no? Y que además en este caso entraban de lleno en el debate de la representación queer, que yo creo que también es algo que de pronto además tiene, ¿no?, como ese discurso quizá algo subversivo, o sea, cómo de pronto podemos estar conectando con un discurso más avanzado desde ese punto de vista, ¿no?, de la heteronormatividad y del heteropatriarcado, ¿no?, de romper con estos esquemas, como de pronto una serie mainstream está dialogando de una manera mucho más directa ¿no?, y con los conceptos ya asimilados, mientras, ¿no?, hay muchas películas que aún andan muy atrás en todo esto, ¿no? Entonces, casi era muy interesante poder ver cómo una serie mainstream de pronto, en cuanto a su tratamiento de determinados temas, puede ser casi estar a la vanguardia, ¿no?, de ciertas cuestiones de representación y de reflexión con respecto a casi un discurso subversivo sobre lo queer. Entonces, bueno, pues eso es al final entender que los prejuicios no sirven para nada en general en la vida y en la crítica menos aún, y que entonces, ¿por qué no hacer frente a retos como esos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con Euphoria, ¿no? ¿Por qué de pronto se convierte en un fenómeno? ¿Y qué hay de valioso desde un punto de vista audiovisual y de las imágenes, también de la estética, ¿no? ¿Qué lenguaje es el que, a través del cual todo esto se cuenta, ¿no? Toda esa... Hay en Euphoria también lo que decíamos antes, una puesta en escena muy específica y muy especial también, que de pronto conecta también con los jóvenes, no solo los temas, sino también las formas, ¿no? Entonces, bueno, para mí también es como una línea editorial que me parece muy importante ir desarrollando en la revista, ¿no? Y colaborar a romper definitivamente esas fronteras entre serie y cine que creo que no ayudan a entender nada en el fondo. Y ya por último, bueno, que me gustaría que nos hicieras alguna recomendación. Yo me he leído la revista y ya tengo muy claro lo que voy a ver, pero me gustaría que tú le dijeras a todo el mundo, los que se han comprado el último Caimán y los que no, y los que, en fin, que le dijeras a todo el mundo qué es lo que tú recomiendas ver como crítica. Vale. Es una pregunta difícil porque justo estos meses de octubre... Sí, ya lo sé. Porque inténtalo. Bueno, pues sí, lo intento, pero sobre todo eso, que es que en octubre, noviembre y diciembre se acumulan tantos estrenos que sí, hay muchos festivales y todo, es verdad, es verdad. Sí. Bueno. Pero bueno, sí, yo creo que... Hasta 5 puedes decir. Hasta 5, vale. Se me ocurre, por un lado, El agua y La maternal, de las que hemos hablado ya, pero que son... Suscribo. Exacto, 2 películas eso, que hay que ver y que además, si se ven la una detrás de la otra o más o menos, ¿no? O sea, una en el mismo periodo que la otra, de pronto puede ser muy divertido también establecer todas esas conexiones de las que hablábamos antes y entender cómo dialogan la una con la otra.
Y luego recomendaría, a riesgo de recomendar solo películas dirigidas por mujeres, pero ha coincidido, ha coincidido. Ha sido casual. Exacto. La emperatriz rebelde, Corsage, la película de Marie Creuzer, que se estrena, todavía no se ha estrenado, me parece que se estrena como en 15 días o así. Es una película que pasó también por el Festival de Cannes el año pasado, pero no en sección oficial y quizá pasó un poquito más desapercibida, pero ha ido ahí como generando conversación en torno a ella, y es un biopic sobre Sisi, sobre la emperatriz. Y de nuevo hay también otra vez una lanza a favor de romper prejuicios, porque es un biopic, pero no quiero avanzar mucho, aunque quien haya comprado la revista igual ya ha podido leer un poco, pero es un biopic que rompe con muchos de las normas propias del género, ¿no? Y que además tiene anacronismos, o sea que, bueno, está hablando, es muy interesante ver cómo recupera la figura de un mito, también de un mito cinematográfico, ¿no? Por todas las películas de Sisi, para, en el fondo, hablar sobre la mujer contemporánea. Y me parece muy, muy interesante. Es una película súper disfrutable y que nos dejará seguro muchos temas para después poder compartir y conversar con los amigos y esas cosas. Genial. En la línea de esto que dices tú, creo que es en el artículo de Eulalia, que es fabuloso, ¿no? Que hace como toda una revisión por los diferentes biopics y tal. Ella menciona La visita y un jardín secreto de Irene Borrego, y quiero comentar para la gente que no lo sepa que ha ganado en la alternativa. Esta película ha ganado. Sí. Y me la perdí, me da una rabia tremenda porque se ve que es algo espectacular, ¿no? Es maravillosa, mira, me alegro un montón que me la hayas, porque no se me había olvidado, y es una película española, o sea, dirigida por Isabeles, ¿no? Borrego, pero Irene Borrego. Se llama Irene Borrego, sí, Irene. Ahora se me había ido. Que además ha dirigido antes cortometrajes y son todos también súper recomendables. No sé si estarán disponibles, pero sí, igual se puede brujulear y encontrar, son súper recomendables también. Es una película pequeñita en cuanto a producción. En forma como de documental, porque es la propia cineasta quien recupera la figura de su tía, que es un artista que coincidió en el periodo con Antonio López, pero que no ha pasado a la historia. Entonces, bueno, conecta con la emperatriz rebelde por toda esta idea, ¿no? de figuras históricas y de qué manera se habla sobre ellas, pero que es una maravilla, una película súper recomendable, y se estrena también en salas dentro de poco. Me imagino que no tendrá una grandísima distribución y que a lo mejor no es fácil encontrarla en todos los cines, pero es desde luego súper recomendable. Y de nuevo, mira, si podíamos hacer como una dupla, el agua a la maternal, pues la emperatriz rebelde y el jardín secreto también hace una pareja perfecta. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, Jara. Julio. Sí, vamos a ir acabando. Solamente recoger algunas cositas que habéis dicho y que me he apuntado aquí, pues desde mi percepción muy personal. Me gustaba mucho lo del principio de que cuando uno se enfrenta, pues como Jara, que es una crítica especializada, a un público, pues digamos, más general, ¿no? Esa pedagogía que es muy cineclubista de que una peli difícil también nos puede entretener, ¿no? Pues de otra manera, ¿no? Pero sí nos hace pasar el tiempo de una forma agradable, y eso es una de las tareas o algunos de los objetivos que los cineclubes también hacemos, ¿no? También, y ahí estuvimos hablando mencionaste, Jara, lo del público activo, que eso también es algo muy importante para los cineclubes, porque los cineclubes buscan en todo momento esa idea del contacto con el público a través de la oralidad, a través de la palabra, a través de los debates, a través del corrillo fuera de la sala. Entonces, esa idea del público activo yo creo que es algo que también la crítica y los cineclubes compartimos, ¿no? Me gusta mucho lo del crítico como cartógrafo, ¿no?
como detector de tendencias o líneas, ¿no? Casi que yo lo veía como una especie de curador también, ¿no? Y también en ese sentido es muy cineclubista, ¿no? Es decir, esto que estábamos haciendo al final, ¿no? El agua con la maternal, la emperatriz con la visita de un jardín secreto, es algo pues, que también los cineclubes todo el tiempo hacen, ¿no? Es decir, esos ejercicios de curaduría que tienen que ver con el diálogo entre las películas y entre las obras. Bueno, entonces nada, pues muchas gracias, Jaras. Muchas gracias, Mireia. Siempre lo haces muy bien, la verdad. Yo siempre quedo fascinado cómo llevas la charla y cómo lo haces de bien. Yo estoy súper tranquilo. Con esta chica és impossible fallar. Entonces, moltes gràcies a tots els que ens esteu escoltant. Aquesta és una xerrada que quedarà gravada en el Facebook i pujada en el canal de YouTube de la Federació Catalana de Cineclubs. Bona nit a totes, a tots i bueno, us esperem. Tenim una propera, Mariona Borrull, el dia, ara ja no me'n recordo quin dia, 13, el 13 de ara no sé, el 13 de desembre, que doncs, us convidem a que seguim xerrant de cine amb aquestes noves fornades de crítiques i aprendre molt d'elles. Bon vespre a tots i moltes gràcies, Jara i Mireia. Gràcies. A vosotras.